Los ecos de los disparos de fusil resonaban contra las estrechas paredes de arenisca de Snake Gulch, un cañón remoto en las tierras áridas del territorio de Nuevo México. El polvo y el humo de pólvora se mezclaban con el seco viento del desierto, haciendo casi imposible para los soldados del ejército de los Estados Unidos ver más allá de unos pocos metros una columna de jinetes de caballería confiada en su superioridad numérica. Había entrado al cañón creyendo que era un atajo para interceptar a una banda de apaches mezcaleros. En cambio, cabalgaron directamente hacia una emboscada elaborada con precisión quirúrgica. Desde lo alto, los guerreros apaches, delgados, rápidos y aterradoramente silenciosos, esperaban con arcos tensos y rifles firmes. Una señal. Un grito agudo similar al de un halcón lanzado por su líder, y el caos estalló. Rocas gigantes rodaron por las laderas, golpeando caballos y dispersando jinetes, mientras una oleada de disparos surgía de repisas invisibles. Los soldados buscaron desesperadamente cobertura, gritando órdenes que fueron rápidamente ahogadas por el estruendo de los gritos de guerra. En medio de este caos, el teniente James Collier, apenas de 24 años, apretó su fusil y buscó una ruta de escape. Había prometido a sus hombres que estarían en casa antes del invierno, sanos y victoriosos. Ahora, rodeado y superado en táctica, solo podía pensar en sobrevivir. En una alta cresta se encontraba un guerrero apache con el rostro pintado para la guerra, ojos fijos en Collier. Su mirada duró no más de un segundo, pero cargaba con el peso de generaciones de conflicto, dolor y venganza. Lo que los había llevado a ese sangriento cruce de caminos era mucho más que una sola batalla. Eran décadas de tratados rotos, desplazamientos forzados y una lucha por sobrevivir en un mundo que cambiaba demasiado rápido para que cualquiera de los dos bandos pudiera controlarlo. A finales de la década de 1870, Estados Unidos completaba su dolorosa y a menudo sangrienta expansión hacia el suroeste. El descubrimiento de tierras ricas en minerales y nuevas oportunidades de asentamiento atrajo a más pioneros, ganaderos y trabajadores ferroviarios a territorios que durante mucho tiempo habían sido el hogar de los apaches mezcaleros. Snake Gulch, un cañón estrecho tallado en el terreno accidentado del actual sur de Nuevo México, se convirtió en un límite no declarado entre dos formas de vida. Para los mezcaleros, era un terreno de caza y un refugio espiritual. Para los colonos y el ejército estadounidense, era un posible corredor para asegurar las líneas de suministro y aplastar lo que consideraban resistencia. Los apaches mezcaleros habían sobrevivido a siglos de presiones externas. Primero llegaron los colonizadores españoles, que buscaban controlar el comercio y la religión. Luego, México, después de lograr su independencia, intentó asentar y grabar las tierras apaches. Cuando Estados Unidos anexó el suroeste tras la guerra de México, Estados Unidos, los apaches se encontraron frente a un nuevo poder, decidido a controlar cada centímetro de tierra, mediante tratados y, cuando estos fallaban, campañas militares. Muchas bandas mezcaleras firmaron acuerdos a regañadientes, solo para ver cómo las promesas de alimentos, tierras y protección se rompían mientras los colonos llegaban en oleadas y los puestos militares
se multiplicaban. Esta traición profundizó heridas antiguas y endureció la resistencia entre los apaches que se negaban a rendir su vida nómada. Para 1879, la situación estaba al borde del colapso. A principios de ese año, una pequeña banda mezcalera había atacado un convoy de carga, llevándose caballos y suministros que creían les habían sido injustamente arrebatados. En respuesta, el ejército estadounidense aumentó las patrullas en el sur de Nuevo México, decidido a capturar o matar a quienes etiquetaban como forajidos. Para los mezcaleros, no eran criminales, sino guerreros defendiendo su tierra, cumpliendo un deber cultural transmitido durante generaciones: proteger el territorio, la familia y el honor de la tribu a cualquier costo. Snake Gulch, aunque rara vez mencionado en los registros oficiales del ejército, era conocido por los apaches como un lugar de ventaja táctica. Sus acantilados empinados, pasajes estrechos y puntos naturales de estrangulamiento lo hacían perfecto para emboscadas. Los guerreros apaches habían dominado la guerra de guerrillas, utilizando la velocidad, la sorpresa y el conocimiento íntimo del terreno para contrarrestar la superioridad numérica y el armamento moderno del ejército. Mientras los soldados dependían de formaciones rígidas y líneas de suministro, los apaches vivían de la tierra, moviéndose rápido y atacando con precisión. No buscaban mantener territorio, buscaban hacer que la ocupación fuera tan costosa que los invasores la abandonaran. La unidad del ejército involucrada en lo que se conoció como la batalla de Snake Gulch formaba parte del Nonjo de Caballería, uno de los famosos regimientos de Buffalo Soldiers, compuesto principalmente por tropas afroamericanas bajo oficiales blancos. Estos hombres, veteranos de las guerras indias, no desconocían las dificultades. Ya habían enfrentado terrenos hostiles, largas marchas y emboscadas antes, pero Snake Gulch presentaba peligros únicos. Sus estrechas paredes y clima impredecible creaban una acústica que distorsionaba los disparos y los gritos de guerra, confundiendo incluso a los exploradores más experimentados. En el ámbito político, la política indígena de Washington en ese momento enfatizaba el confinamiento y la asimilación. Se estaban consolidando reservas, y con frecuencia los pueblos nativos eran reubicados lejos de sus hogares ancestrales. Para los apaches mezcaleros, esto significaba confinamiento en áreas incapaces de sostener la caza tradicional o las prácticas culturales. Muchos guerreros jóvenes rechazaban esas condiciones, escapando de las reservas para reanudar las incursiones. Una práctica arraigada no en el mero robo, sino en una tradición de valentía y de obtención de recursos para la supervivencia. Los periódicos locales alimentaban la tensión al retratar a los apaches como agresores peligrosos, a menudo ignorando las promesas incumplidas y las invasiones violentas que habían llevado a muchos al conflicto. Los colonos exigían protección, los ganaderos pedían represalias rápidas, y los oficiales militares buscaban demostrar su eficacia ante sus superiores en el este. En ese contexto, la decisión de los mezcaleros de emboscar una patrulla del ejército en Snake Gulch no fue aleatoria, sino deliberada, un mensaje de que su espíritu seguía intacto, incluso cuando su población disminuía y su libertad estaba bajo asedio. El escenario
estaba preparado para un enfrentamiento moldeado no solo por objetivos militares inmediatos, sino por décadas de incomprensión cultural y desconfianza mutua. Para los apaches, se trataba de supervivencia. Para el ejército, de imponer control y demostrar que la resistencia era inútil. El resultado sería rápido y violento, pero su legado perduraría mucho más allá de las secas paredes del cañón de Snake Gulch, resonando en la historia de ambos pueblos. Teniente James Collier, el guerrero reacio. El teniente James Collier tenía solo 24 años cuando recibió el mando de un pequeño destacamento del 9º de Caballería, asignado a patrullar las áreas remotas del sur de Nuevo México. Nacido en una familia modesta de Ohio, fue educado en West Point, donde destacó no como combatiente sino como estratega y topógrafo. Collier creía en la disciplina, el orden y el poder de los tratados para evitar el derramamiento de sangre. Sin embargo, como muchos jóvenes oficiales de su época, se encontró destinado en territorios donde la diplomacia ya había fracasado y el fusil hablaba más fuerte que las palabras. Collier sentía una profunda responsabilidad por los hombres bajo su mando. Muchos eran Buffalo Soldiers, veteranos afroamericanos, endurecidos por años de servicio en la frontera. Respetaba su resistencia y lealtad, a menudo enfrentándose a oficiales superiores, prejuiciosos en su defensa. Esto le valió la admiración de sus tropas, pero también fricciones con algunos colegas. Su conflicto interno era constante, creía en obedecer órdenes, pero cuestionaba si suprimir la resistencia apache era justo. Escribió en su diario: «Estas colinas no nos pertenecen. Sin embargo, marchamos como si lo hicieran». ¿Cómo se reconcilia la obediencia con la conciencia? El día del enfrentamiento en Snake Gulch, Collier recibió la orden de interceptar lo que la inteligencia describía como una pequeña banda de saqueadores. Esperaba una operación rutinaria, una demostración de fuerza que terminaría con una rápida rendición o retirada. En cambio, se encontró mirando a los ojos de guerreros que luchaban no por conquista, sino por supervivencia. Esa revelación, en medio del fuego cruzado y el caos, lo cambiaría para siempre. Chisat, el defensor mezcalero. Entre los guerreros apaches mezcaleros que orquestaron la emboscada, estaba un hombre conocido por su gente como Chisat, que significa ojo de hierro. Su verdadero nombre había sido reemplazado años atrás, cuando ganó el título de guerrero, por su enfoque implacable y su precisión inigualable con el fusil. Chisat había crecido a la sombra de una constante agitación, viendo tratado tras tratado fracasar y familia tras familia ser expulsada de los terrenos de caza ancestrales. No tenía ilusiones sobre la coexistencia con los Estados Unidos. Para él, cada promesa rota y cada milla de vía férrea tendida sobre territorio apache era un acto de guerra. La historia personal de Chisat estaba marcada por la pérdida. Su hermano menor había muerto en un enfrentamiento con soldados cerca de Ruidoso, un incidente que Chisat creía provocado por malentendidos sobre derechos de pastoreo. Su madre, desplazada y debilitada por el traslado forzoso, había muerto en una enfermería de la reserva, lejos de las montañas cubiertas de pinos que amaba. Estas heridas formaron su visión del mundo. Luchar no era solo un deber,
Era una obligación hacia los espíritus de quienes vinieron antes. A diferencia de algunos guerreros que buscaban la gloria, Chissat valoraba el silencio y la precisión. Prefería las emboscadas a las batallas abiertas y creía que la victoria no se medía por el territorio conquistado, sino por cuánto tiempo se podía mantener al enemigo confundido y temeroso. Snake Gulch, con sus traicioneros acantilados y repisas ocultas, le ofrecía el escenario perfecto para enviar un mensaje. Los mezcaleros no desaparecerían silenciosamente en la historia. Cuando pintó su rostro la mañana de la emboscada, no lo hizo para intimidar, sino como una oración a sus antepasados, para que le concedieran claridad y fuerza. Caminos paralelos, mundos diferentes. Collier y Chissat eran, en muchos sentidos, reflejos uno del otro, dos jóvenes moldeados por circunstancias que escapaban a su control. Collier representaba a una nación que avanzaba bajo la bandera del destino manifiesto, impulsada por ideales de progreso y seguridad. Chissat encarnaba a un pueblo que luchaba por preservar una forma de vida asediada, guiado por tradiciones que valoraban la movilidad, el honor y la conexión espiritual con la tierra. Ninguno de los dos buscaba matar indiscriminadamente. Collier quería que su patrulla regresara a salvo. Chissat deseaba asegurar que su gente tuviera alimento y libertad durante el invierno. Sin embargo, la historia los había colocado en lados opuestos de un cañón, ambos armados y dispuestos a matar si eso significaba proteger a quienes amaban. Su eventual enfrentamiento, breve aunque significativo, simbolizaba el conflicto más amplio, individuos atrapados en los engranajes de la expansión y la resistencia, tomando decisiones en momentos de caos que los perseguirían mucho tiempo después de que el humo se disipara. Los soldados que seguían a Collier confiaban en su calma bajo presión, mientras que los guerreros que seguían a Chissat admiraban su astucia y valentía. Cada uno había ganado lealtad no solo por su rango, sino por sus acciones. Collier defendiendo a sus hombres de prejuicios. Chissat defendiendo el honor de su pueblo. Frente a probabilidades abrumadoras, cuando sus miradas se cruzaron en el polvoriento suelo del cañón, no eran simplemente un soldado y un enemigo combatiente reconociéndose, sino dos seres humanos, moldeados por el implacable avance de la historia. Esa dualidad daría al enfrentamiento de Snake Gulch su núcleo emocional. No fue una lucha entre masas sin rostro, sino entre líderes y seguidores, con apuestas profundamente personales. Uno luchaba por cumplir órdenes que en privado cuestionaba. El otro, por resistir una ocupación que abiertamente despreciaba. Su encuentro era inevitable y su desenlace, como gran parte de la época, sería juzgado de manera distinta, según quien contara la historia. El amanecer del 3 de septiembre de 1879 se alzó seco e implacable sobre Snake Gulch. El cielo brillaba con un tenue naranja, mientras los primeros rayos del sol se deslizaban sobre las escarpadas crestas, proyectando largas y extrañas sombras en el cañón de abajo. El destacamento del teniente James Collier avanzaba con cautela, los cascos de sus caballos chocando contra las rocas sueltas. Aunque se les había informado de posible actividad hostil, los hombres de Collier creían que la banda apache que perseguían no superaba la docena de guerreros. El cañón, con sus pasajes estrechos y acantilados abruptos,
se sentía opresivo, un embudo natural que podía atrapar incluso a tropas experimentadas. Las entrañas de Collier le pedían mayor precaución, pero las órdenes eran claras: perseguir, enfrentar y neutralizar. Ocultos en lo alto de las paredes del cañón, Chissat y 20 guerreros mezcaleros esperaban. Su preparación había sido meticulosa. 2 días antes, exploradores habían seguido la ruta de la patrulla y predicho su llegada. Chissat dividió a sus combatientes en 3 grupos, cada uno colocado para controlar un punto de estrangulamiento y bloquear las posibles rutas de escape. Sus armas eran una mezcla de rifles capturados al ejército, viejos mosquetes españoles y arcos tradicionales. Más importante que la potencia de fuego era el conocimiento íntimo de cada cresta, cada repisa y cada roca de Snake Gulch. Cada guerrero había elegido una zona de tiro, asegurando que cuando se disparara el primer tiro, reinara el caos. La primera señal de peligro fue un grito distante, similar al de un halcón, que pareció deslizarse por las paredes del cañón. Collier se detuvo de inmediato, haciendo una señal a sus hombres para que se detuvieran. Los Buffalo Soldiers alzaron sus rifles, escaneando las alturas. Un instante después, un disparo resonó desde arriba, impactando cerca del caballo de Collier. Entonces estalló el infierno. Rocas cayeron desde alturas donde las sombras ocultaban a los guerreros. Las balas silbaron desde rifles invisibles y una lluvia de flechas cayó sobre la patrulla expuesta. Collier ordenó a sus hombres desmontar y formar un perímetro defensivo, pero la disposición del cañón jugaba en su contra. Los caballos entraron en pánico, varios huyendo por el estrecho sendero, bloqueando una posible retirada. El sargento Matthew Harlan, veterano de escaramuzas en la frontera, reunió a los hombres detrás de un grupo de rocas, devolviendo fuego hacia destellos de fogonazos que parpadeaban como luciérnagas en la cresta. Pero por cada apache que creían alcanzar, otro disparo surgía desde un ángulo diferente. Los ecos hacían imposible juzgar cuántos atacantes había o de dónde vendría el siguiente golpe. Chissat se movía como un fantasma por la cresta, dando señales silenciosas a sus guerreros. No tenía intención de destruir por completo la patrulla. Su objetivo era psicológico: recordar al ejército que cada cañón podía ser una trampa y cada sendero una invitación a la muerte. Se concentró en el oficial, el hombre que gritaba órdenes abajo. A través de la mira de su rifle, veía el rostro decidido de Collier, enmarcado por el sudor y el polvo. Vaciló. Algo en la postura de ese soldado, firme, protector de sus hombres, le impactó. Por un momento, Chissat no vio a un invasor, sino a otro hombre atado al deber. El tiroteo duró más de 1 hora, con ambos lados adaptándose rápidamente. Collier, al darse cuenta de que no podía avanzar ni retirarse sin grandes pérdidas, ordenó una maniobra desesperada. 2 escuadras suprimirían el fuego enemigo, mientras una tercera escalaba la ladera occidental para flanquear la posición principal apache. La subida fue brutal, empeorada por la grava suelta y el aire delgado. A mitad de camino, un soldado perdió pie y cayó, golpeando las rocas. Los gritos de guerra apaches se intensificaron, retumbando como tambores fantasmales de guerra. Chissat reconoció la maniobra al instante. Redirigió a 2 guerreros
para interceptar al grupo de flanqueo, enfrentándolos en combate cuerpo a cuerpo entre rocas irregulares. Por primera vez, esa mañana, el acero chocó con el acero y la carne con la carne, mientras cuchillos y bayonetas se enfrentaban en un silencio brutal. Un Buffalo Soldier logró hacer retroceder a su oponente, pero fue abatido por un francotirador oculto antes de reagruparse. La lucha bordeaba el caos, sin que ninguno lograra ventaja decisiva. En el corazón del cañón, Collier se encontró cara a cara con Chesat. Los dos hombres, separados por no más de 10 metros, se miraron una vez más. Ambos dudaron, viendo algo familiar en el otro: determinación, agotamiento y quizás incluso arrepentimiento. Pero la guerra no permitía pausa. Chesat disparó primero, la bala rozando el hombro de Collier y haciéndolo girar hacia el suelo. Antes de que pudiera disparar de nuevo, los hombres de Collier lanzaron una descarga, obligando al líder apache a cubrirse. El momento pasó, pero su peso permaneció en ambos. Finalmente, al reconocer que un enfrentamiento prolongado atraería refuerzos, Chesat ordenó la retirada. Sus guerreros se desvanecieron en los caminos ocultos del cañón, dejando solo silencio y el tenue olor a pólvora. Los hombres de Collier, golpeados y con poca munición, aseguraron el terreno que pudieron. El cañón estaba inquietantemente callado, salvo por los gemidos de los heridos y el distante repiqueteo de rocas sueltas, provocadas por la retirada apache. Aunque técnicamente fue una escaramuza inconclusa, el impacto psicológico fue innegable. Collier comprendió que su unidad había sido superada, pese a tener superioridad en número y armamento. Para los mezcaleros, la emboscada reafirmaba su capacidad de resistir y desaparecer en la naturaleza antes de que el ejército pudiera contraatacar. Snake Gulch se convirtió en más que un campo de batalla. Fue una advertencia grabada en la memoria, una que influiría en las decisiones de ambos lados durante meses. Cuando finalmente cesaron los disparos y los ecos se desvanecieron de las paredes del cañón, el teniente James Collier permaneció en la quietud de Snake Gulch, tratando de entender el caos. Su hombro ardía por la herida, pero el dolor mayor provenía de ver a sus hombres 3 soldados muertos, 7 heridos y varios caballos perdidos o malheridos. La patrulla, que alguna vez confiaba en su misión, ahora parecía rota y desorientada. Snake Gulch había devorado su sentido de superioridad, dejando solo humildad y preguntas. Los apaches, bajo el liderazgo de Chesat, se retiraron con precisión, sin dejar cuerpos ni un rastro evidente. Su capacidad de desaparecer tan rápido como atacaban reforzaba su reputación de guerreros elusivos. Para los mezcaleros, la batalla fue una victoria, no por el número de soldados muertos, sino porque recordaba al ejército que cada cañón, cada cresta y cada llanura abierta podía pertenecerles en cualquier momento. Y para Chesat, fue personal y político, había enfrentado a la fuerza invasora, infligido daño y sobrevivido para continuar la lucha. Sin embargo, en el silencio posterior, pensó en el joven teniente cuya mirada había encontrado la suya durante la batalla. Se preguntó si aquel soldado lo veía solo como un objetivo o como un hombre que luchaba por su hogar. Collier ordenó reagrupar a sus hombres
y atender a los heridos. Envió jinetes de regreso al puesto más cercano para informar del enfrentamiento y solicitar refuerzos. El registro oficial del ejército más tarde lo clasificó como un enfrentamiento menor con elementos hostiles. Resultado inconcluso. Pero para los hombres en el terreno, la palabra inconcluso sonaba vacía. Habían subestimado a su enemigo y pagado caro por ello. Collier, un idealista que alguna vez creyó que los tratados y las patrullas estructuradas podían mantener la paz, ahora enfrentaba una dura realidad. Esta era una guerra de culturas, no solo de soldados. Un conflicto donde un cañón estrecho podía borrar todas las ventajas del entrenamiento, y la tecnología en cuestión de minutos, las consecuencias inmediatas, se extendieron más allá de Snake Gulch. Los colonos locales, al enterarse de la emboscada, exigieron una protección militar más fuerte. Los periódicos aprovecharon la historia, a menudo sensacionalizándola y retratando a los apaches como atacantes despiadados que amenazaban a todos los asentamientos fronterizos de Nuevo México. Esto aumentó la presión política sobre el ejército para realizar barridas más profundas y agresivas en territorio mezcalero. Para muchos políticos y oficiales, el objetivo pasó de la pacificación al control absoluto. Para los apaches, tales respuestas solo confirmaban su creencia de que la coexistencia era imposible. Entre los mezcaleros, Snake Gulch se recordó no como una batalla decisiva, sino como prueba de que la resistencia seguía viva. Los guerreros contaron historias de cómo detuvieron a toda una unidad de caballería y desaparecieron sin perder un solo hombre. Esto fortaleció la determinación tribal, especialmente entre los jóvenes, que vieron la lucha como un llamado a defender lo poco que quedaba de su libertad. Sin embargo, incluso dentro de la comunidad apache, no había ilusiones de una victoria duradera. El ejército estadounidense tenía recursos y mano de obra que ninguna banda pequeña podía contrarrestar a largo plazo. El propio Chesat advirtió a sus combatientes: «Vivimos para pelear otro día, pero cada día nos costará más». Para Collier, Snake Gulch se convirtió en un punto de inflexión personal. Escribió extensamente sobre la emboscada en su diario, cuestionando no solo las decisiones tácticas, sino el propósito más amplio de la campaña. Observó cómo los guerreros de Chesat luchaban no por saqueo, sino por supervivencia, y se preguntó si el conflicto continuo alguna vez traería paz o simplemente perpetuaría un ciclo de pérdida. Este, aunque permaneció leal a su mando, desarrolló un respeto silencioso por los combatientes apaches, admirando su valentía y dominio del terreno. Históricamente, la batalla de Snake Gulch no alteró el rumbo más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y los apaches. En pocos años, la mayoría de las bandas mezcaleras fueron forzadas a reservas, con su modo de vida tradicional desmantelado por campañas militares y políticas federales. Sin embargo, momentos como el de Snake Gulch permanecieron simbólicos. Demostraron que incluso frente a un poder abrumador, la resistencia podía ser feroz y estratégica, capaz de sacudir la confianza de una nación en expansión. El costo humano, sin embargo, fue innegable. Por cada soldado muerto, había una familia esperando en casa, y por cada guerrero apache
perdido en la guerra más amplia. Una familia quedaba sin protector. Snake Gulch dejó cicatrices en ambos bandos, algunas físicas, otras emocionales, todas duraderas. El propio cañón, silencioso y remoto, no tenía marcadores ni monumentos, pero para quienes estuvieron allí, se convirtió en un testigo silencioso del coraje, el miedo y el choque de dos mundos. Al final, el legado de Snake Gulch no fue de victoria o derrota, sino de perspectiva. Recordó a soldados como Collier y guerreros como Chi Sat, que la guerra a menudo trata menos de ganar batallas y más de sobrevivir a sus consecuencias. Y mientras ambos hombres llevarían esos recuerdos por el resto de sus vidas, la batalla viviría, no en informes oficiales, sino en las historias contadas alrededor del fuego y susurradas en momentos de silencio. Mucho después de que el humo de los disparos se disipara. La batalla de Snake Gulch fue más que un choque de armas, fue un encuentro de dos mundos, cada uno luchando por la supervivencia, la identidad y el derecho a llamar hogar a la tierra. Del polvo y los ecos de los disparos surgieron historias de coraje y tragedia, de soldados cumpliendo órdenes y guerreros defendiendo formas de vida ancestrales. El teniente James Collier y Chi Sat no eran enemigos sin rostro, eran hombres moldeados por su tiempo, atados por la lealtad a su gente y forzados a un conflicto que ninguno eligió realmente. La historia suele recordar los resultados de las guerras en cifras y tratados, pero momentos como el de Snake Gulch nos recuerdan que cada estadística oculta rostros humanos, esperanzas y pérdidas. Nos desafía a mirar más allá de ganadores y perdedores y preguntar por qué suceden tales batallas y qué cuestan a todos los involucrados. ¿Qué piensas tú? ¿Podrían eventos como el de Snake Gulch haberse desarrollado de manera diferente si se hubieran cumplido las promesas? ¿O si hubiera sido posible un entendimiento mutuo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre uno de los capítulos más olvidados de la historia. Si encontraste esta historia conmovedora, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y explora más historias no contadas, donde el coraje y la tragedia caminan de la mano. Tu voz mantiene vivas estas historias.